preciosa canción que hemos entonado hace un momento, que hay poder en la sangre de Jesús. La palabra de Dios no tendrá una expresión completa del poder de Dios en nuestras vidas hasta que como creyentes no entendamos el verdadero significado de la sangre de Jesús y del poder que está dentro de esa sangre. En el Antiguo Pacto, la Biblia dice que cuando leían los rollos, que era el Pentateuco, porque Moisés escribió Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomios. El Espíritu Santo lo usó a Moisés para escribir esos 5 libros y se llama el Pentateuco. Esos 5 libros estaban registrados en el tiempo de Moisés. Él los escribió. Así que se leía la ley, se leía el Pentateuco y abrían esos rollos y se nota que Moisés era muy organizado porque deduzco que habían varias copias. Si se perdía una, dos, se malograba, habían varias copias, se habían escribas que se pasaban trabajando todo el día escribiendo más y más rollos de lo mismo, para asegurar que la palabra de Dios no quede perdida por ningún motivo. Entonces había gente que solamente eran escribanos, estaban ahí traspasando y trabajando todo el día en más y más rollos. Pero dice la palabra que cuando había una convocatoria de todo el pueblo de Israel, que es el pueblo de Dios, y Moisés los ministraba, juntaba miles de sacerdotes y levitas y juntaba unas ramas de un árbol especial que se llama hisopo y juntaban esas ramas que podían contener líquido y entonces hacían unos recipientes grandes donde ponían la sangre de los animales que sacrificaban. Y esa sangre, para que no quede tan espesa, la combinaban con agua y ahí metían esas ramas de hisopo. Y aparte se juntaban enormes ovillos o grupos de lana escarlata y también la untaban ahí en esa sangre. Y eso no les parecía nada asqueroso, ni nada sucio, ni nada feo, porque el pueblo judío tenía un entendimiento en sus corazones desde que nacían qué significaba la sangre, qué valor tenía la sangre. Y no miraban la sangre como tal, como un líquido rojo que no la miraban así. Ellos miraban la sangre por el significado que sus padres les habían enseñado. Y sus padres decían, ¿saben qué, hijita? ¿Saben qué, hijito? Cuando tenían 3, 4 años, la sangre significa que Dios, el que ha creado todas las cosas, nos ha elegido a nosotros como su pueblo. Y Él ha dicho que en nosotros, su pueblo, Él va a mostrar su fidelidad, su poder, su amor, su gracia de diferentes maneras. Y en nosotros, su pueblo, Él se va a manifestar de una manera tan notoria que los otros pueblos van a conocer a este Dios que es dueño de todo y creador de todo por la manera en que va a obrar. Y Él ha dicho que va a ser fiel a nosotros y Él quiere que seamos fieles a Él. Él dice que nos conoce y que nos va a guiar a pesar de nuestras fallas, pero Él quiere que le conozcamos cada día mejor y que nosotros también aprendamos a serle fiel. Él ha hecho un pacto con nosotros y nosotros como pueblo, hijos, hemos respondido a ese pacto, y en ese pacto Él ha dicho que hay sangre de por medio, porque como cultura de nuestros tiempos, el pacto más fuerte es un pacto cuando 2 naciones o 2 familias o 2 etnias juntan su sangre y la unen. Significa que un pueblo va a defender al otro. Cuando 2 pueblos juntan un pacto y lo hacen de sangre, están diciendo, tus batallas ahora son mías también. Si a ti te atacan, yo salgo con mi ejército, porque es como que me atacan a mí. Tus armas son mis armas. Tus fortalezas son mías, tus debilidades las combinamos con mis fortalezas y vamos a defendernos, vamos a vivir unidos, no vamos a claudicar en nuestro pacto porque es un pacto sellado con sangre. Entonces los niños judíos en su cultura, 4 o 5 años, sabían caminar con sus padres alrededor de los sacrificios, porque la ley establecía un sacrificio mayor al año por toda la nación, donde eran varios días de presentar la sangre de los animales para que el pecado del pueblo fuera cubierto de parte de Dios, porque Dios estableció que así iba a tratar con su pueblo. Entonces Él dijo, se van a equivocar, como se van a equivocar, yo les anticipo algo. Presentan la sangre de animales. ¿Por qué la sangre de animales? Porque la sangre representa la vida en toda la creación de Dios, sea del ser humano, a imagen y semejanza de Él, o sea de otras criaturas que Dios ideó y creó, que son animales. Representan la vida. Y en la sangre entonces está la vida. La palabra dice en Génesis 2:7 que Dios creó al hombre perfecto, perfectito estaba ahí Adán, con sus 11 sistemas,
tal como funcionan ahora, a la perfección, con todos sus órganos vitales, con todos sus circuitos conectados, con todas las funciones listas para poner switch y arrancar, pero estaba ahí inerte. Con sangre dentro, todo completito, pero estaba inerte. Y dice Génesis 2:7 que Dios se acercó con el propósito y sopló, dice, sopló en el hombre su mismo aliento de vida. El original dice que sopló su mismo espíritu y traspasó al hombre, y dice ese versículo que el hombre se levantó, Adán, como un ser viviente. El original dice como un espíritu vivificante. Así que se levantó con la vida espiritual, con la de Dios. Y esa vida, entonces, Dios le dijo, está en la sangre. Si vamos a Levítico, el capítulo 17, versículo 11, dice, porque la vida del cuerpo está en la sangre. Les he dado la sangre sobre el altar con el fin de purificarlos para hacerlos justos ante el Señor. Es la sangre dada a cambio de una vida la que hace posible la purificación. Digan conmigo, la sangre a cambio de una vida. Eso hacía posible la purificación. Entonces Dios les enseñó desde el inicio, desde Moisés, desde el Pentateuco, les enseñó: cuando se equivoquen y pequen, Dios es santo, Dios no va a poner en vigor su pacto. Dios no va a cumplir lo que ha prometido porque Él es santo. Entonces, tienen que venir en fe trayendo la sangre de animales, porque significa que el pecado tiene una consecuencia y tiene que sacrificar entonces la vida de alguien. Y como Dios, a diferencia de todos los dioses paganos, nunca pidió que traigan ofrendas de personas, como otros dioses presentaban al dios Moloch, a Cera le presentaban bebés. Y Dios no pidió eso. Entonces Él dijo, tienen animales para presentarme, pero tienen que morir. ¿Cuál fue el primer sacrificio? Si vas a Génesis, Adán pecó, Eva y Adán estaban destituidos de la gloria de Dios, y dice que se dieron cuenta de su cuerpo, el cual antes no les molestaba ni los fastidiaba. Disfrutaban de lo que Dios había creado y dado a ellos. Sin embargo, cuando pecaron, dice que con los ojos de una conciencia de pecado se miraron desnudos y tuvieron vergüenza el uno del otro, se taparon con hojas. Pero Dios sabía que esas hojas les iban a durar 48 horas y dijo no, y mató animales. Entonces Dios desde ahí les enseñó a esa primera pareja que por su pecado y por cualquier otro pecado que venía más adelante, alguien tenía que morir. En ese caso, animales inocentes. ¿Inocentes por qué? Porque no tenían la culpa, pero eran elegidos a dedo, decir, voy a matar esta oveja, porque he pecado. Y Dios los cubrió con las pieles de esos primeros animales, para que ellos supieran desde el inicio, estamos vestidos, estamos cubiertos físicamente con algo, porque la sangre de esos animales nos cubre espiritualmente del pecado, de la maldad que hemos cometido, para que Dios nos pueda seguir viendo, porque si no, Dios no puede vernos, porque Dios no ve ni acepta el pecado. ¿Están conmigo, iglesia? Entonces, la sangre desde el inicio tiene un tema y un significado muy vital e importante en toda la Biblia. Entonces, cuando tú y yo leemos como creyentes de la sangre, ya no tenemos que mirar como un elemento feo, asqueroso, sucio, repugnante, violento. No. Porque tú encuentras desde Génesis, el pasaje que te estoy diciendo. Dios mismo enseñó. Ahí poquito después, en Génesis 4, dice que Caín mató a Abel. Ustedes conocen la historia. Y el cuerpo de Abel estaba inerte, muerto. Sin embargo, dice que su cuerpo estando muerto, Dios dijo, Caín, la sangre de tu hermano Abel se ha levantado desde la tierra y está hablando en los cielos. La sangre de tu hermano está pidiendo justicia. ¿Qué significa eso? Que el espíritu que Dios puso en el hombre tiene una expresión, tiene un contenedor que es la sangre. La sangre fuera del organismo significa muerte. ¿Están conmigo? Cuando tú, si has tenido oportunidad, de pronto te has encontrado con un accidente y has visto demasiada sangre y has dicho, tanta sangre que de pronto la persona ya murió, porque la sangre significa muerte. En este pasaje de Levítico 17 que he leído, dice, porque la vida del cuerpo está en la sangre. Hace años leí este pasaje y lo estudié.
Y en el hebreo dice, es el nefesh de la vida. ¿Y saben qué significa nefesh? Significa la sustancia misma de la vida. La sustancia de tu vida y la mía está en la sangre, aún de los animales. Por eso Dios es tan preciso y tan exhaustivo en todo el Antiguo Testamento en cuanto al trato de la sangre. Dios dice, no coman los animales con su sangre. Dios dice, no tengan ni siquiera un rasguño en los brazos. Ahora que tanto muchacho que está pensando en tatuajes, en rasguños, en cosas raras, Dios dice, no toques tus brazos ni ningún miembro de tu cuerpo, porque tu cuerpo yo te lo he dado como un préstamo. No lo rasguñes, no hagas heridas, no hagas nada. ¿Por qué? Porque está hablando de proteger la sangre. Ahora tú dirás, pero pastor, la sangre es un líquido químico y que es parte importante, vital de nuestro cuerpo. Es cierto todo eso, pero más que eso, el pueblo y la cultura judía desde pequeños sabían que la sangre para Dios, en su creación, tenía un valor espiritual importante porque la sangre representa la vida. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando Jesús fue lacerado, más de lo normal, dice la palabra, recibió 39 azotes que a nadie antes se le había dado, con la clase de azotes que eran cuero con púas de acero. Entonces, en cada uno de esos azotes, con 7 ramales de cuero, iban desprendiendo parte del tejido de Jesús. Entonces, si no lo creen, se cumplió la profecía de Isaías 53, que dice, despreciado y menospreciado varón de dolores, experimentado en quebranto, que no hubo en su figura física ni rostro ni parecer para ser reconocido como un hombre. Entonces Jesús fue desfigurado, mucho más que la película mejor o más cercana a las escrituras que se filmó. Jesús fue desfigurado, y cuando él iba en el camino, entonces iba cayendo porque su sangre ya corría en el camino. Jesús murió por desangramiento. La cultura decía que todo crucificado, considerado un maldito en la sociedad, después de desangrarse lo suficiente, se tenía que comprobar su muerte partiéndole las piernas. Pero cuando fueron a constatar a Jesús, ya no fue necesario partirle las piernas, porque comprobaron que se había desangrado. Entonces, ¿qué es lo que Jesús hizo en la cruz? Él se desangró. ¿Qué hizo en el camino con tanta herida que su cuerpo entero fue hecho una llaga? Se estaba desangrando. Lo que Jesús estaba haciendo, él estaba entregando su sangre, que era su vida en forma completa, no al 75%, no al 98%, le estaba entregando toda su sangre, que era toda su vida. Ahora, por miles de años, Dios enseñó a su pueblo, soy santo, los amo, quiero bendecirlos, quiero protegerlos, quiero cumplir el pacto que tengo para con ustedes, pero ustedes ponen en acción, en vigor ese pacto, si ustedes cumplen y viven como les he indicado, porque son mi pueblo. Entonces el pueblo tenía una parte directa. Pasaron miles de años equivocándose y equivocándose, pero rectificando una y otra vez, trayendo sacrificios una y otra vez. Y cada vez que lo hacían de corazón, la Biblia dice que Dios una vez más perdonaba a su pueblo y nuevamente miraba su pacto y recordaba las promesas y las cumplía. Dios entonces durante miles de años hizo eso. Pero una mañana un hombre con un vestido especial que nadie usaba y una comida que pocos conocían, que bautizaba en el desierto a cientos y cientos de personas cada día, que vino a anunciar las buenas noticias del cielo sobre la tierra. Un día ese hombre señaló a la distancia y dijo, miren, allí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esas frases para un pueblo que por miles de años había entendido familia tras familia, generación tras generación. Dios cubre y perdona temporalmente nuestros pecados por la sangre de animales que nos ha ordenado. Los que tenían dinero eran bueyes, ovejas, pero la Biblia dice que el sacerdote veía si la familia no tenía dinero. Tenían que presentar aunque sea tórtolas, pero siempre sangre. ¿Por qué sangre? Porque había un precio que tenía que ver con la vida y con la eternidad. Y aunque temporalmente eran perdonados porque era sangre de animales, cuando Juan Bautista dijo, ahí viene, Él es, mírenlo, es el Cordero de Dios. Eso lo entendían diferente a lo que nosotros entendemos. Ellos entendían, entonces viene lo que por miles de años como judíos hemos estado esperando.
que Dios traiga su sangre, porque al primer hombre de la raza judía, Dios le dijo: Abraham, circuncídate, tú y todos los hombres, tu hijo Ismael, que tiene 13, todos los otros siervos, los criados, los esclavos, los capataces, todos los cientos y cientos de hombres se tienen que circuncidar, porque esa es la señal del pacto de sangre. Y Abraham dijo: sí, Señor. Y la Biblia dice que se circuncidó él y todos. Pero Abraham, en su temor y reverencia, no le dijo a Dios si es pacto de sangre, como lo conocemos en las familias, como lo conocemos en los pueblos y naciones. ¿Dónde está tu sangre? No le dijo eso. Abraham y todo el pueblo judío hasta hoy día siguen circuncidando a cada varón al 8º día de haber nacido. Y Abraham en ese tiempo no le dijo: ¿y Dios, dónde está la tuya? Cumplió, obedeció, cumplió y obedeció. Pero miles de años después, Jesús vino a la tierra como el Cordero de Dios. Milagros, señales, prodigios. Había algo mucho más alto que todo eso junto. Había algo mucho más importante. Él venía para redimir no solamente al que creía y era sanado, al que creía y era liberado. No, Él vino a redimir a todos. Dice Hebreos que en Cristo Jesús y en su sangre todo el mundo ha recibido una eterna redención. Digan conmigo: eterna redención. ¿Saben qué significa su iglesia? Que la eternidad se ha teñido de rojo con la sangre de Jesús. Y en esa eternidad, 78, 95, los años que nos toque vivir, que es una pizquita en esa eternidad, Dios nos da la oportunidad a ti, pero a todos los que no creen, a todo el mundo, Dios nos da la oportunidad que en esa pizquita de tiempo que nos toca, nosotros nos extendamos en fe y digamos: yo creo en que lo que Jesús hizo. Él entregó su vida completa, Él entregó para que sea perdonado, para que sea justificado, para que sea acepto, para que viva en ese pacto con el Dios eterno. Yo creo y recibo y entro en ese pacto verdadero y eterno. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos han creído? ¿Cuántos están en esa fe? Lo especial de la sangre de Jesús. Dile a tu vecino: lo especial de esa sangre. Isaías 7:14 dice: por tanto el Señor mismo os dará señal. Digan conmigo: señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Digan conmigo: señal. Digan conmigo: la Virgen. Digan conmigo: concepción y vida. Como ustedes saben, el nacimiento de Jesús fue atípico, anormal, fuera lo común. Lo conocen, pero la Biblia lo pone como una señal. 700 años antes de que naciera la Virgen María, el profeta Isaías estaba hablando a toda la humanidad. Y Oseas lo dijo. Y Habacuc también lo constató. Hablaron de Belén, Efrata, de Judea. El pueblo que andaba en tinieblas verá gran luz. Estaba hablando de una concepción como una señal nunca antes vista en la tierra. Entonces, cuando vemos cómo es la concepción de Jesús, el Verbo que existía toda la vida, viniendo para ser un niño encarnado, y la Virgen María tomando aquí su papel importantísimo. Vemos entonces que el nacimiento virginal de Jesús es de vital importancia por causa de la sangre. Di conmigo: por causa de la sangre. Porque la palabra enseña que la sangre entonces, la sangre en la humanidad representaba algo espiritual. Y en lo espiritual Adán había caído. Y el pecado entró en el mundo, Romanos 1:12, y por el pecado la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y quedamos destituidos de la presencia de Dios. Eso dice Pablo en Romanos. Y dice David, que era un hombre que conocía el corazón de Dios, escribe en el Salmo 51 David, y dice: en pecado fui engendrado, en pecado fui concebido. ¿Y qué está diciendo David entonces? Está diciendo que él entendía que esa maldad en la que fue formado y fue concebido no era porque su mamá era una pecadora. No, David está hablando de cada una de nuestras madres. Él está hablando de la humanidad entera. Está diciendo, como humanidad nos hemos multiplicado bajo el pecado
Y no hay opción de decir, pobre de mí, ¿por qué? Qué pena, yo no hice nada. No, porque Dios sabía que lo que Él intentó por tiempo era lo mismo que en el corazón del hombre iba a estar. Si tú y yo hubiéramos estado en ese tiempo, hubiéramos hecho lo mismo. Y Dios lo sabía. Y el pecado pasó a todos los hombres. Por eso dice la palabra que cuando Jesús viene entonces, como el Cordero de Dios, Él viene para entregar su vida. No solamente milagros, no solamente prodigios, no solamente señales, sino su vida entera. Y Jesús entonces viene como ese Cordero y su concepción es importantísima. Encontré en un libro del doctor Maxwell White que dice lo siguiente en cuanto a la concepción. Les voy a leer. Dice, el óvulo femenino no tiene sangre en sí mismo, ni la tiene el espermatozoide masculino. Cuando los dos se juntan en las trompas de Falopio, ocurre la concepción y comienza una nueva vida. Las células sanguíneas en esta nueva concepción provienen del padre y de la madre. Y el tipo de sangre es determinado específicamente en el momento de la concepción y protegido posteriormente por la placenta contra cualquier flujo de la sangre materna dentro del feto. Entonces, en un momento dado se da la concepción y ahí mismo se da el tipo de sangre. La Biblia es explícita cuando afirma que el Espíritu Santo fue el agente divino que causó la concepción de Jesús en el vientre de la bendita María. Por lo tanto, esta no fue una concepción normal, sino un acto sobrenatural de Dios al implantar la vida de su Hijo ya preexistente, viniendo como un bebé en el vientre de la Virgen María, sin mediar ninguna unión, porque no hubo unión física, no hubo unión de espermatozoide con óvulo, no hubo esa unión clásica, normal, establecida por Dios. No fue así entonces, fue entonces el resultado de la obra de Dios. Como el resultado de esto, el tipo de sangre de Jesús fue único, separado, especial, no habido, precioso, inexistente. Nunca hubo un tipo de sangre como el de Jesús, ni habrá tampoco. Porque nunca hubo una concepción como la de Jesús, ni tampoco habrá. Entonces, ¿por qué es importante? Y he copiado lo que dice este doctor en su libro. Porque era la sangre completa de Dios el Padre en el recipiente, que era la bendita María. Era una sangre que el enemigo no podía enfrentar ni podía vencer. El enemigo podía subyugar y derrotar y mantener por siglos y siglos bajo el pecado, porque la raza humana, creados en imagen y semejanza de Dios, habíamos caído en pecado y el enemigo tenía dominio. Y dice la palabra que su imperio era la muerte. ¿Qué significaba? Que esperaba nomás que el hombre muera, que la mujer muera, y ya los tenía. Pasaron por generaciones, pero la salvación vino a través de Jesús para todo el mundo. Su sangre no es tratable por el enemigo. La sangre de Jesús es intratable. El enemigo no la puede tratar. El enemigo no la puede enfrentar. El enemigo no se imagina ni cómo puede sencillamente ver la sangre de Jesús y él sabe que es su derrota completa. Él no lo entendió, por eso quiso matar a Jesús, quiso eliminar a Jesús, quiso sacarlo antes de tiempo y Jesús esperó esos 33 años, esperó su momento y cuando era el tiempo, él entregó todo. Porque la sangre representa la vida. Él entregó toda su vida. Él se desangró, como ya lo he relatado. Él murió por desangramiento en su cuerpo físico. Entregó su sangre completa. Y esa sangre es algo que el diablo no puede tratar ni vencer, no puede hacer nada. El diablo está derrotado con la sangre de Jesús. Por eso es tan valiosa, porque esa sangre cuando es creída y tú la tomas y tú la recibes, implica muchísimo más que la salvación, implica muchísimo más que el perdón de pecados, implica mucho más que la justificación, implica que entras en un pacto con Dios, que Dios nunca te va a dejar, que Dios nunca te va a abandonar, que Dios nunca se va a separar de ti, que Dios tiene un pacto contigo y Él es fiel a ese pacto para siempre. Tú puedes fallarle, pero Dios no te va a fallar. Tú puedes serlo infiel, pero Dios no va a ser infiel. Dios debe esperar una y otra vez. Cuando eres infiel, a que te levantes una vez más. ¿Por qué? Porque su sangre fue derramada. Tu identidad y la mía es una identidad de rojo. La identidad de rojo el diablo no puede tocarla. Tú tienes que creer, tú tienes que tener mayor entendimiento que los judíos de 5, de 7 años. Tú tienes que saber que
tu vida está separada con la sangre de Jesús. El próximo domingo compartiré los beneficios, las bendiciones, la protección, la provisión, la santidad, la obediencia, todo lo que implica la sangre de Jesús. Porque cuando tú y yo entendemos entonces que Jesús derramó esa sangre, es algo muy alto. Hemos sido comprados por la sangre preciosa. Ahí conmigo, preciosa. 1 Corintios 6:20 dice lo siguiente: porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y conmigo, precio. Y conmigo, alto precio. ¿Cuánto podía valer la sangre de Jesús que nunca nadie la tuvo en la tierra y que nunca nadie la tendrá? Cuando hablamos de la sangre estamos hablando de la vida. ¿Cuánto valor podríamos poner a la vida de Jesús? Iglesia, ¿cuánto valor podríamos poner a la vida de Jesús? Si no había salvación, no había esperanza. Había una condenación que era eterna, dice la Biblia. No había salida porque el pecado entró en el mundo de la manera que entró y se quedó, se estableció. ¿Cuánto valor tiene la vida de Jesús? Es invalorable, no podemos calcular. Porque con Jesús la humanidad cambió. Con Jesús la humanidad tiene una verdadera esperanza para ser salva, poniendo la fe en lo que Él hizo. Pero ese valor de la vida de Jesús fue entregado completamente. Jesús se vació, entregó todo su valor, entregó toda su riqueza, entregó lo valioso que Él tenía a través de su sangre. Jesús se desangró por todo el mundo, no solamente por ti y por mí. Y cuando Jesús se desangró, Él estaba entregando todo lo que Él tenía, toda su riqueza. Así que, ¿cuánto valemos? ¿Cómo hemos sido comprados? Dile a tu vecino, con alto precio. Realmente es así. Levantemos nuestra mano y practiquemos esto. Digamos juntos, yo he sido comprado por el precio más alto. Tengo un gran valor. Soy propiedad de Dios. Lo más alto en esta tierra fue dado y fue el precio por el cual yo he sido comprado. Le pertenezco a Dios. Soy propiedad de Él. Viviré para Él todos los días de mi vida. Amén, gloria al Señor. Le damos un aplauso al Señor. Dice entonces, glorifiquemos pues a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, los cuales son de Dios. Si hemos sido realmente comprados, nuestro espíritu tiene un valor mucho más alto del que hasta ahora hemos entendido. De pronto 7 veces más, de pronto 17 veces más, porque no eres una mujer cualquiera. No eres un hombre común y corriente. Eres una hija de Dios, un hijo de Dios. Tu espíritu tiene un destino eterno. No entendemos aquí en la vida lo que Pablo dijo. Él dijo, el morir es ganancia. Él dijo, el que muere con Jesús ya se aseguró. Ya no tiene más lucha extendida. Se aseguró el partido. Ya está clasificado. Se va de frente al cielo. Ya la agarraste. Ya cerró todo. Él dice, es mejor estar con Dios que estar aquí, dice Pablo. ¿Por qué? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo entendía el valor que tenía la sangre de Jesús como un resultado final de ganancia eterna. Él entendía esa verdad y él decía, ya somos más que vencedores, solamente tenemos que aguantar, tenemos que llegar al final porque el partido ya está ganado, ya somos los campeones, ya somos los vencedores, ya tenemos la victoria, ya Jesús la logró para nosotros. Y Pablo entonces sabía que era por la sangre valiosa, por el precio alto que se pagó. Y él dice, si se ha pagado un precio tan alto, ¿qué de menos será que tú y yo aprendamos a glorificar a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu? Tenemos que aprender a glorificar a Dios. Porque Dios dijo, entra en un pacto de sangre. En ese pacto Dios dijo, yo voy a ser siempre fiel. Voy a cumplir lo que he prometido. Pero tú, le dijo a su pueblo, también tienes que ser fiel. Lo primero que Dios dijo, soy tu único Dios. Fuera de mí no tendrás a nadie. Ni imagen, ni semejanza de ninguna cosa. Ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Porque soy tu único Dios. Y como soy tu único Dios, dijo 2, solamente a mí me vas a adorar. Solamente a mí me vas a buscar. Solamente a mí me vas a obedecer. La Biblia dice que Dios es un Dios celoso. Estamos hablando de los 10 mandamientos.
Dios se enfocó en tu espíritu, porque la sangre es la referencia espiritual y eterna con la que Dios distingue a las personas. ¿Has creído en la sangre? Dice Pablo, entonces dedícate a glorificar a Dios con tu cuerpo y con tu espíritu, porque tu cuerpo y tu espíritu tienen un destino eterno. Dice que nuestro cuerpo un día va a ser glorificado, pero va a seguir nuestro cuerpo glorificado. No habrá más lágrimas, ni más tristeza, ni más enfermedad que se pueda quedar en tu cuerpo, ni más dolor, ni más angustia, nada se podrá quedar en tu cuerpo, porque será glorificado. ¿Por qué? Por lo que Jesús ya hizo. Y lo que Jesús no puede constatar para hacer por la fe en algunas personas, en todos, en el 100%, lo va a constatar en el cielo. Y Él quiere que tú crezcas con Él, que le glorifiques, que le honres. Porque cuando tú le obedeces al Señor y le honras, estás más cerca a creerle y actuar por fe y a recibir todo lo que Él ha provisto para ti. Tu precio es alto. 1 Corintios 7:23 dice: Dios pagó un alto precio por ustedes, así que no se dejen esclavizar otra vez por el mundo. En la Amplificada dice: si ya Jesús pagó lo máximo que podía pagar por ustedes, qué triste sería, dice la Amplificada, que ustedes nuevamente se dejen convencer por lo que el mundo ofrece con sus pecados y lleguen a ser nuevamente esclavos. Así dice la versión Amplificada. Qué triste sería que, si entendemos el valor de la vida de Jesús, porque la sangre de Jesús es la vida de Jesús, lo que vale Jesús, Él lo dio. Él se desangró, así murió, para que tú y yo tengamos otra clase de vida. Tu vida es llamada a ir a otra clase, a otro nivel, a otro estatus. Comienza en tu corazón, cuando tú valoras si la sangre es real, no es solamente un símbolo, no es solamente una identificación, no, es real. La sangre de Jesús, dice Hebreos, que habla todos los días, está diciendo: son perdonados en el mundo todo aquel que cree. La sangre de Jesús está diciendo cada mañana, las 24 horas, cada tarde, cada noche, está diciendo en todas las naciones, en todo el mundo: son justificados, son hechos nuevos todo aquel que cree. Pero esa misma sangre también está diciendo: están siendo protegidos, están siendo bendecidos, están siendo guardados todo aquel que cree. Todo aquel que está glorificando al Señor en su espíritu y en su cuerpo va a recibir recompensa, porque la sangre ha sido entregada para una vida más alta, para una vida mayor, para una vida en bendición, en protección. Dios nos manda entonces a que ese precio que ha sido pagado por nosotros respondamos dignificando al Señor. Cierra tus ojos y vamos a orar. Lo valioso significa que tiene alto precio. Una cosa preciosa es algo que tú quieres proteger, es algo que quieres cuidar cuando reconoces que es algo valioso. Si reconoces que tu esposa es valiosa, que tu marido es valioso, que tu familia es valiosa, cuando reconoces todo eso, tú te levantas a otro nivel de compromiso, a otro nivel de comportamiento. ¿Por qué? Porque tienes un entendimiento lo valioso que es tu matrimonio, o lo valiosa que es tu casa, tu hogar. Te levantas a otro nivel. En lo espiritual es similar. Cuando tú comienzas a entender lo valioso de la sangre de Jesús, porque representa la vida misma de Jesús, y en esa vida tú y yo vamos a ser transformados. Eso dice la palabra, si decidimos dignificar al Señor en nuestro espíritu y en nuestro cuerpo. Cuando tú entonces entiendes ese valor, no quieres desproteger lo que has recibido, no quieres desprenderte de eso. La sangre de Jesús es preciosa y debe ser honrada y respetada por cada hombre y mujer dentro de su pueblo. Una de las formas que debemos honrar a la sangre de Jesús es estudiar. Yo tenía tantos versículos que dije en el sistema que borren porque eran muchos. Pero tú puedes estudiar en la palabra más versículos que hablan directamente lo que estamos hoy enseñando, que la sangre de Jesús tiene tan alto valor y que ya fue entregada, no va a ser, ya fue entregada para tu vida y para la mía. Y Dios nos muestra cómo vivir entonces esa vida alta a la cual hemos sido llamados por entender el significado
y lo valioso de la sangre de Jesús. Escudriña en la palabra lo que es la sangre. El próximo domingo voy a compartir cómo esa sangre nos protege, cómo esa sangre nos bendice, cómo esa sangre nos multiplica, cómo esa sangre es la expresión del pacto de Dios para con nosotros, su pueblo, por generaciones. Pero tú y yo tenemos que aprender a dignificar el valor de la sangre en nosotros. Una de las formas es adorar al Señor, cantar. Hoy día hemos cantado una canción preciosa, apréndetela de memoria. Busca otras canciones que hablan del poder de la sangre de Jesús. Lee los pasajes que hablan de la sangre de Jesús. Habla de la sangre. Habla con tus hijos pequeños de la sangre, para que no sigan pensando, es un tema asqueroso, violento. No, para que ellos tengan el entendimiento de lo que significa la sangre de Jesús, obrando eterna redención para todo aquel que cree. Acércate y vive dando gracias a Dios cada día por lo valioso y poderoso de la sangre de Jesús que está en acción en tu vida. Toma decisiones en esta hora de ir a un nivel más alto, porque Dios no te ha llamado a que subsistas. La sangre de Jesús es tan poderosa que no es para subsistir en esta tierra. Y sí, hay problemas, sí hay dificultades, sí hay estragos, sí hay situaciones difíciles, pero la sangre de Jesús se anticipó a todas ellas. Se anticipó a tu vida, se anticipó la sangre de Jesús. Y en la sangre de Jesús hay victoria para cualquier situación que la vida te presente. Métete en la palabra. Reconoce que esa sangre no es solamente un símbolo, es algo real para tu matrimonio, es algo real para tu cuerpo, es algo real para tus finanzas, es algo real para la crianza y el desarrollo de tus hijos, es algo real para las siguientes generaciones en las que tú ya no vas a estar en la tierra. Pero es un pacto para siempre, dijo Dios. Y tú y yo somos su pueblo y estamos dentro de ese pacto. Ahora, abre tu corazón al Señor. Vamos a cantar suavemente esa canción del poder de la sangre. Y mientras la cantamos, yo quiero actuar en fe. Porque si tú estás pasando alguna situación en la que te es imposible salir, de pronto una enfermedad incurable, de pronto una equivocación imborrable, de pronto tu matrimonio dañado, tu familia dividida, o deudas impagables, así te parecen, o situaciones irreversibles, así las ves. Yo te desafío, no para que le creas ahora, yo te desafío para que desde hoy día comiences a valorar el precio alto que se pagó por tu vida y empieces a sopesar el valor que tiene la sangre de Jesús y cómo esa sangre de Jesús va a transformar tu vida, la va a levantar a un nivel diferente. ¿Por qué? Porque por joven que seas o mayor que seas, quiero decirte, esa sangre ya te anticipó. Hace 2000 años esa sangre ya se manifestó. Hace muchos más años de 2000 ya fue planeada. Ya la obra fue planeada. Muchísimo tiempo antes de que el enemigo planee cosas en contra de tu vida o de tu familia o de tu salud. Muchísimo antes. Dios el Padre ya planeó que esa sangre iba a traer una expresión de victoria en tu vida. Eso es para ti. No salgas de este lugar como un mensaje más. No, sal de este lugar diciendo: cada versículo que el pastor ha dicho lo voy a volver a leer. Y voy a encontrar otros pasajes. Y voy a encontrar otras verdades de la palabra del Señor. Amén. Toma tus decisiones de fe mientras cantamos suavemente esta canción. Sangre, Señor, que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Hay poder en la sangre
sangre se derramó. Oh, preciosa sangre me purificó. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre, decláralo, que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Una vez más, declare que hay poder en la sangre. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder que Él derramó. Sí, Señor. Tu sangre me transformó, tu sangre me perdonó, tu sangre me limpió, tu sangre me sanó, tu sangre me salvó. Tu sangre me transformó, tu sangre me perdonó, tu sangre me limpió, tu sangre me salvó, tu sangre me salvó. Esa sangre que fue derramada en la cruz por ti y por mí, para todo aquel que cree, dice la palabra. Apocalipsis dice que un día vendrá el Rey de Reyes, lleno de esplendor y de gloria, pero tendrá, dice, un manto teñido con sangre, para recordar que Él dio la oportunidad a todos y en toda generación, y en todo tiempo y en toda hora, para que todo aquel que cree en Jesús y en lo que Él hizo sea perdonado, tenga vida eterna y tenga la oportunidad de conocer a Jesús aquí en forma personal. Así con los ojos cerrados voy a hacer una oración de fe, porque la palabra dice que todo aquel que invocare el nombre del Señor Jesús será salvo. Todo aquel, sin importar la edad, sin importar las fallas, los errores y nuestros pecados, sin importar nada. Es por la fe que ponemos en Jesús. Oramos así: Señor Jesús, gracias por tu vida que fue entregada gota a gota, fue dada completamente para toda la humanidad. Como parte de ella, yo me levanto. Te doy gracias por tu sacrificio, por tu entrega. Te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos y me levanto en fe para creerte. Te entrego mi vida completamente, Señor. Cámbiame, lávame con tu sangre preciosa y dame ese alto valor de ser un hijo de Dios. Cristo Jesús, caminaré contigo sin cansarme,
hasta el último día. En tu nombre, Señor Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor.